Llegué a casa y mi familia me echó públicamente, dispersando mis pertenencias. Mis padres me humillaron públicamente, llamándome parásita y fracasada mientras me echaban de casa. Se rieron cuando juré que se arrepentirían. 3 semanas después, mi teléfono explota con incesantes llamadas. La venganza ha comenzado. Mi nombre es Valeria Bennett. Tengo 28 años. Y la noche que mi madre arrojó mi vida a la entrada, todavía tenía polvo de yeso en mi saco por una obra de renovación al otro lado de la ciudad. Acababa de terminar una jornada de 14 horas ajustando planos de iluminación para un teatro de los años 20 restaurado. Y lo único que quería era ducharme, contestar 2 correos electrónicos e irme a la cama. En cambio, giré en la calle sin salida de mis padres y vi mi ropa, mis cuadernos de bocetos, el soporte de mi laptop, mis abrigos de invierno, mis certificados enmarcados y la mitad de mi infancia volcados sobre el cemento como la venta de garaje más fea del mundo. Mi padre estaba junto al garaje con un megáfono como si estuviera dirigiendo un carnaval. «Atención a todos», gritó. «Finalmente estamos echando a nuestra hija holgazana de 28 años». Mi madre se arrodilló junto a mis maletas, arrastrando un pincel goteante sobre la tela con letras rojas gruesas. «Petética». Mi hermana menor reía mientras pegaba carteles de cartón a las sillas plegables al borde de la entrada. «Basura gratis de un parásito inútil». Los vecinos bajaron la velocidad de sus autos. Alguien al otro lado de la calle levantó un teléfono y comenzó a grabar. Entonces mi madre levantó el megáfono y gritó la frase que quería que todo el vecindario recordara. «Me debe $16,000. No ha contribuido con nada en 3 años. No lloré. No rogué. Simplemente me quedé allí el tiempo suficiente para entender que esto estaba planeado, ensayado y diseñado para quebrantarme en público. Así que recogí lo que no había sido destrozado, cargué mi auto en silencio, y cuando finalmente los miré, dije, esto no ha terminado. Se van a arrepentir de esta noche». Se rieron tan fuerte que mi madre tuvo que secarse las lágrimas de la cara. «¿Con qué?», gritó. «¿Qué podrías hacer tú?». «Fracasada». Pasé esa primera noche en mi auto detrás de un supermercado abierto las 24 horas, estacionada bajo una luz parpadeante con el asiento trasero atestado de mi vida. A las 2 de la mañana, después de que la adrenalina desapareció, comencé a hacer un inventario con la linterna de mi teléfono, 3 marcos rotos, una tableta agrietada, 2 maletas empapadas de pintura, mi estuche de dibujo doblado en la esquina. Una caja de terciopelo que contenía el anillo de mi abuela, vacío. Ese anillo perdido me golpeó más fuerte que el megáfono. Al amanecer, estaba en un motel cerca de la Avenida Independencia con mi ropa apilada en una silla y un dolor punzante detrás de mis ojos. Fue entonces cuando finalmente vi el vídeo que mi hermana había publicado. Había transmitido todo en vivo, no en secreto, sino con orgullo. Allí estaba ella, haciendo un paneo por mis pertenencias como una reportera en una escena de desastre, haciendo zoom mientras mi madre gritaba sobre la deuda, y mi padre me llamaba perezosa, consentida e inútil. Miles de visitas ya habían llegado porque a la gente le encanta el apedreamiento público cuando se empaqueta como amor duro. Esa mañana, los nombres finalmente dejaron de ser mamá, papá y mi hermana en mi cabeza y se convirtieron en lo que realmente eran, Denise Bennett, Grant Bennett y Brenda Bennett. 3 personas que sabían exactamente qué heridas cortar porque habían pasado 28 años estudiando donde me magullaba más fácilmente. La mentira que le contaron al vecindario de que les debía $16,000 y no había contribuido nada en 3 años era casi divertida si no hubiera sido tan peligrosa. Yo había pagado más que eso a la casa. En silencio, porque Denise siempre enmarcaba sus peticiones como emergencias familiares, la reparación del aire acondicionado, los impuestos de la propiedad, el déficit de matrícula de Brenda un semestre, un ajuste temporal de servicios públicos que de alguna manera nunca terminaba. Decían que yo vivía allí gratis, pero mi cuenta corriente contaba una historia diferente. Lo sabía porque soy del tipo de persona que lleva hojas de cálculo para todo. Riesgo ocupacional. Cuando pasas tus días calculando ángulos de luz, cargas de accesorios y presupuestos de restauración, te vuelves muy bueno guardando recibos. Al mediodía, había reservado una unidad de almacenamiento, alquilado un pequeño estudio amueblado con contrato mes a mes y llamado a la única persona en la que confiaba para que no me dijera que me calmara.
Rebecca Cole había sido mi amiga más cercana desde la universidad comunitaria, mucho antes de que yo me convirtiera en diseñadora de iluminación arquitectónica, y mucho antes de que ella se convirtiera en productora investigadora local para una estación de noticias regional. Ella no preguntó si yo había causado esto de alguna manera. Escuchó el vídeo una vez, se quedó en silencio por 5 segundos y dijo: Valeria, guarda todo. Publicaciones, mensajes de texto, transferencias bancarias, cada mensaje de voz. Tu familia no solo te humilló, construyó un registro. Vino con café frío, cinta de embalaje y la primera frase que me hizo sentir humana de nuevo: no estás loca y no eres la villana en su versión. Luego añadió la parte que lo cambió todo: además, la transmisión en vivo de Brenda capturó más de lo que creen. Tu madre admitió la cantidad exacta en cámara. Si ese número es falso, podemos probarlo. Y si no lo es posible que tengan que explicar a dónde fue realmente tu dinero. Ese fue el primer momento en que la noche dejó de sentirse como un final y comenzó a sentirse como evidencia. 2 días después, Rebecca me llevó a la oficina de su hermano mayor, Néstor Cole, un abogado civil con ese tipo de voz tranquila que hace que las personas en pánico se sienten antes de caerse. Sus paredes estaban forradas con títulos enmarcados y una lámpara fea que parpadeaba cada pocos minutos, lo cual noté inmediatamente porque la mala iluminación siempre me ha molestado más de lo que debería. Néstor vio la transmisión en vivo, leyó la primera pila de capturas de pantalla, luego pidió mis estados de cuenta bancarios, registros de transferencias, notas de Venmo e historial de correos electrónicos con mis padres. Esperaba que me diera un discurso dramático sobre la justicia. En cambio, se reclinó, cruzó las manos y me dijo algo mucho más frío: tuve un cliente hace 2 años cuya familia lo difamó públicamente. Dijo que quería una fantasía de venganza. Lo que obtuvo fueron 6 meses de facturas legales y ninguna satisfacción porque no tenía documentación. Tú sí. Esa es la diferencia entre dolor y apalancamiento. Luego comenzó a exponer hechos que yo no había querido ver. Denise me había enviado repetidamente solicitudes marcadas como urgentes. Pago de impuestos, aviso de seguro, déficit hipotecario. Manténlo entre nosotros. No molestes a tu padre. Grant me había enviado por correo electrónico facturas escaneadas y me había pedido que pagara a los proveedores directamente porque su cuenta estaba temporalmente bloqueada. Yo había tratado esos mensajes como un deber familiar. Néstor los trató como una línea de tiempo financiera. Al final de esa primera reunión, resaltó 3 cosas que hicieron que mi estómago se hundiera. Primero, los $16,000. El grito de Denise en el megáfono coincidía casi exactamente con lo que yo había pagado a la casa durante los últimos 36 meses. Segundo, varias notificaciones de permisos del condado para renovaciones en la propiedad de mis padres se habían enviado a mi correo electrónico, no a los suyos. Y 2 formularios parecían tener mi firma electrónica en proyectos que yo nunca había autorizado. Tercero, la póliza de seguro del propietario para la propiedad me enumeraba como coasegurada en una presentación actualizada enviada 8 meses antes. Yo nunca la firmé. Nunca di mi consentimiento. Néstor deslizó las copias sobre el escritorio y dijo: Valeria, esto ya no es solo sobre abuso emocional. Esto puede implicar fraude, tergiversación y difamación, pero necesito que entiendas algo antes de seguir adelante. Pensé que iba a decirme que sería feo. En cambio, dijo, si envío cartas, si sacamos registros, si contactamos al banco, tu familia podría perder el acceso al dinero, al crédito y tal vez incluso a esa casa. Una vez que esto comience, no hay forma de fingir que fue solo un desacuerdo familiar. ¿Estás lista para eso? Debería haberme tomado más tiempo responder. Todavía eran mi familia. Denise solía empacar mis almuerzos con notas. Grant me enseñó a cambiarme de ropa. Brenda solía meterse en mi cama durante las tormentas. Pero las familias no obtienen una licencia de por vida para aplastarte. Las familias no tienen derecho a pintar tus maletas de rojo y llamarlo amor. Sí, dije. Estoy lista. Néstor asintió una vez y comenzó a dictar una carta de preservación a su asistente. Guardar todas las comunicaciones. No borrar publicaciones. Cese y desista de declaraciones falsas, proporcione una contabilidad de los fondos recibidos de Valeria Bennett durante los últimos 3 años.
Era la música más aterradora que jamás había escuchado. Esa noche, me senté en el suelo de mi nuevo estudio, comiendo fideos para llevar del cartón y mirando una pila de recibos extendidos a mi alrededor como cartas en un juego torcido. Y por primera vez, la pregunta no era cómo podría sobrevivir a lo que mi familia había hecho. La pregunta era cuánta de mi vida habían construido sobre la suposición de que nunca lucharía. Mis padres no respondieron a la primera carta de Néstor con miedo. Respondieron con arrogancia. Denise publicó un largo diatriba en Facebook sobre los hijos que usan palabras de moda de terapia para justificar el egoísmo. Grant comentó debajo con un versículo bíblico sobre honrar al padre y a la madre. Brenda republicó clips de la transmisión en vivo de la entrada con emojis de risa y el pie de foto, cuando los mantenidos finalmente enfrentan las consecuencias. Pensaron que más fuerte significaba más verdadero. Lo que no sabían era que Néstor ya había solicitado registros bancarios vinculados a las transferencias que hice, y Rebeca había comenzado a hacer preguntas en voz baja a través de contactos locales porque Denise formaba parte de la junta de un evento de recaudación de fondos para artes del vecindario que dependía en gran medida de la publicidad familiar. Una semana después del incidente de la entrada, Denise apareció en ese evento de recaudación de fondos vestida con un traje azul marino y una sonrisa de mártir, lista para recibir elogios por su resiliencia y maternidad. Yo también fui, no porque quisiera un escándalo, sino porque quería testigos. El evento se llevó a cabo en el vestíbulo de un hotel ferroviario restaurado en el centro. Todo pasamanos de latón y candelabros y donantes adinerados fingiendo no escuchar chismes. Llegué con pantalones negros, una blusa color crema y el saco que Denise dijo una vez que me hacía parecer demasiado ambiciosa para caer bien. Néstor vino conmigo, no como algún tipo de matón de película, sino como un recordatorio silencioso de que los hechos habían entrado en la sala. Denise me vio primero. Su sonrisa cayó, luego volvió a su lugar tan rápido que casi me impresionó. Valeria, dijo en voz alta, agarrando el brazo de un donante antes de que yo pudiera responder. Mi hija está pasando por una fase difícil, pero estamos orando por su sanación. Grant se acercó a nosotros con Brenda 2 pasos detrás, ya grabando con su teléfono porque aparentemente toda la familia había confundido la humillación con un pasatiempo. Dejé que Denise hablara. Dejé que Grant dijera que yo estaba inestable. Dejé que Brenda murmurara que todos allí deberían saber que yo los había exprimido. Luego, cuando se había reunido suficiente gente sin fingir no escuchar, hice una pregunta. Denise, ¿quieres repetir la parte sobre qué te debo $16,000? Ella levantó la barbilla. Absolutamente. Saqué mi teléfono, lo conecté al altavoz portátil que Néstor me había entregado afuera, y reproduje el clip de la entrada donde gritó la cifra en el megáfono. Luego levanté transferencias impresas cada una con fechas, montos y líneas de asunto, impuesto de propiedad, reparación de caldera, pago escolar, déficit de seguro, emergencia de plomería. Las leí una por una, sin alzar la voz ni una vez. Esto es por impuestos del condado. Esto es por su reemplazo de aire acondicionado. Esto es por el saldo de la matrícula de Brenda. Esta es la prima de seguro que me dijo que evitaría la cancelación. Este es el contratista de techado que pagué directamente después de que dijera que el banco congeló su cuenta. La sala quedó en silencio de una manera que nunca antes había escuchado. No vacía, sino atónita. El color de Denise cambió. Grant me dijo que los estaba avergonzando. No, dije, lo que los avergonzó fue que les dijeran que no por primera vez. Luego Néstor dio un paso adelante y se presentó, no teatralmente, sino con claridad suficiente para que los donantes, miembros de la Junta y voluntarios cercanos entendieran que los rumores ahora tenían documentación. No amenazó a nadie. Simplemente declaró que las afirmaciones públicas falsas sobre deuda, contribución y dependencia habían sido documentadas y estaban siendo revisadas, junto con el posible uso no autorizado de mi nombre en documentos de propiedad y seguros. Brenda bajó su teléfono. Denise intentó reírse, pero la risa sonó como vidrio rompiéndose. Una mujer de la Junta de Arte preguntó si la transmisión en vivo era real. Otra preguntó si la familia realmente había arrojado mis pertenencias afuera. Grant comenzó a hablar demasiado rápido, ¿qué es lo que hacen los culpables cuando se dan cuenta de que ya no quedan atajos simpáticos? Salí antes de que la discusión se convirtiera en lodo.
En el estacionamiento, mis manos temblaban tanto que dejé caer mis llaves 2 veces. Néstor las recogió, las puso en mi palma y dijo, eso no fue venganza. Eso fue corrección. La parte de la venganza es lo que sucede cuando las instituciones comienzan a preocuparse. 3 días después, la junta del evento de recaudación de fondos suspendió a Denise pendiente de revisión. 2 patrocinadores se retiraron, y mi familia todavía no entendía que la peor parte ni siquiera había comenzado. La guerra en redes sociales explotó exactamente como Néstor predijo que lo haría. Denise redobló su apuesta con una publicación alegando que yo había falsificado registros y manipulado la generosidad familiar privada en un ataque público. Grant escribió que yo estaba amargada porque había fracasado en la vida y necesitaba a alguien a quien culpar. Brenda subió un vídeo lloroso insistiendo en que yo siempre había resentido a la familia porque no podía manejar la responsabilidad adulta. Durante unas 6 horas, funcionó. Personas que apenas nos conocían compartían opiniones a medias. Parientes lejanos salieron de la nada para decir que la sangre debía permanecer en privado. Viejos conocidos de la iglesia publicaron comentarios sobre la gracia y la rebelión como si hubiera medallas por usar las escrituras para excusar la crueldad. Entonces Rebeca emitió un segmento sin nombrar cada detalle legal, pero con suficiente información verificada para cambiar el terreno bajo los pies de mis padres. Se centró en un patrón más amplio, la humillación pública de hijos adultos, el control financiero familiar coercitivo y los peligros de las narrativas falsas en línea cuando la evidencia en vídeo y los registros de pago cuentan otra historia. Mi rostro estaba parcialmente oscurecido. Las imágenes de la entrada no lo estaban. Tampoco el megáfono. Tampoco los carteles. Tampoco el chat de la propia transmisión en vivo de Brenda vitoreando mientras mis cosas estaban en pintura. La simpatía pública giró tan fuerte que casi me provocó un latigazo cervical. La gente no necesitaba verme llorar en cámara. Solo necesitaban ver lo que Denise y Grant habían hecho con todo su pecho y sin vergüenza. Una vez que la historia cambió, las consecuencias comenzaron a llegar como fichas de dominó. La Junta de Artes del vecindario le pidió a Denise que renunciara permanentemente. La clínica dental donde trabajaba en recepción la puso en licencia administrativa después de que los padres se quejaran de su conducta en línea. La pequeña tienda de gabinetes personalizados de Grant perdió 2 contratos pendientes cuando los clientes enviaron correos electrónicos preguntando si el hombre que le gritó a su hija a través de un megáfono era el mismo hombre que querían en sus casas. La carrera de influencer de Brenda colapsó casi de la noche a la mañana cuando las marcas se retiraron y los comentarios se inundaron con clips de la entrada. Mientras tanto, Néstor presentó una demanda formal de retractación, preservación de todo el material digital y una contabilidad completa de los fondos que afirmaban que yo debía. También envió notificaciones sobre el posible uso indebido de identidad después de que obtuvimos copias de las presentaciones del condado que parecían contener mi firma digital. Mi teléfono comenzó a llenarse de números desconocidos. Algunos eran reporteros buscando citas. Algunos eran parientes que me habían ignorado durante años, pero de repente querían ambos lados. Algunos eran extraños llamándome valiente, algo que no sabía cómo manejar porque valentía sonaba más limpio de lo que realmente me sentía. Lo que sentía era cansada, furiosa, vindicada, con el corazón roto. Luego llegó la primera grieta real en mi hermana. Brenda envió un mensaje a la 1:14 de la madrugada, no sabía que mamá usó tu nombre en los papeles. ¿Lo juro? Ella dijo que tú habías estado de acuerdo. Por favor, llámame. No respondí. 15 minutos después llegó otro, ella dice, si solo les dices que esto es un malentendido, todo esto se detiene. Ese mensaje me dijo todo lo que necesitaba saber. Todavía pensaban que mi silencio era la palanca. Todavía creían que yo existía para limpiar su desorden. Así que, en lugar de llamar a Brenda, envié la captura de pantalla a Néstor. A la mañana siguiente, él reenvió un aviso del condado confirmando una investigación sobre discrepancias en las solicitudes de permisos vinculadas a las mejoras en la propiedad de mis padres, la conversión de un taller separado. Mejoras eléctricas y una ampliación trasera que había aumentado la tasación de la casa. Mejoras realizadas mientras Grant me decía que la casa apenas se mantenía a flote. Mejoras archivadas usando un nombre y una dirección de correo electrónico que apuntaban directamente a mí. Esa misma tarde,
El prestamista que revisaba la refinanciación pendiente de mis padres suspendió la solicitud. Su acceso al efectivo rápido desapareció. La casa que había servido como escenario para Denise y el reino de Grant de repente se convirtió en un pasivo con papeleo adjunto. Fue entonces cuando las llamadas comenzaron a cambiar de tono. No enojadas, sino en pánico. Valeria, contesta. Esto ha ido demasiado lejos. El banco está haciendo preguntas. Tu madre tiene dolores en el pecho. Brenda se está desmoronando. Podemos hablar esto como familia. Qué curioso cómo la familia siempre se vuelve sagrada en el momento en que la rendición de cuentas entra en el chat. Exactamente 3 semanas después de que Denise pintara mi equipaje y me llamara inútil, estaba revisando maquetas de iluminación en mi oficina cuando mi teléfono comenzó a vibrar sobre el escritorio como si quisiera escapar. Una llamada, luego otra, luego 3 a la vez. Grant, Denise, Brenda, mi tía Celeste, mi primo Diego. Un número desconocido de la oficina del condado, y luego una inundación de mensajes de texto tan rápidos que apenas podía leerlos. Llámanos ahora, por favor. Están hablando de falsificación. La póliza de seguro fue marcada. ¿Por qué nos harías esto? Necesitamos que confirmes que aprobaste todo. Contesta a tu madre. Valeria, esto es serio. Valeria, por favor. Mi teléfono del trabajo también sonó. Luego mi correo electrónico se iluminó. Luego un buzón de voz tras otro se estrelló hasta que el recuento de notificaciones se rompió en números que solo había visto cuando muere una celebridad. 56 llamadas en menos de una hora. Se sentía como si cada minuto estuviera siendo bombardeada desde 6 direcciones a la vez. Llevé el teléfono a la sala de descanso, abrí el grifo y lo puse boca abajo junto al fregadero porque escuchar vibrar contra el mostrador me hacía sentir como si estuviera atrapada dentro de un nido de avispas. Néstor me dijo que no respondiera a nadie hasta que él revisara los últimos documentos. Cuando llamó desde su línea directa, su voz era firme de esa manera que los abogados usan cuando algo es muy malo o muy bueno, dependiendo de qué lado del escritorio estés sentado. Valeria, dijo, la aseguradora abrió una revisión de fraude porque tus padres intentaron hacer referencia a tu estatus de coasegurada durante una actualización de reclamo y tú disputaste ese estatus por escrito. La investigación del condado también confirmó datos de IP no coincidentes en 2 presentaciones de permisos y el prestamista quiere explicaciones sobre las transferencias financieras recientes frente a las afirmaciones públicas de que eras una deudora dependiente. Su refinanciación está congelada. Así que por eso están en pánico, dije. Esa es una parte, respondió él. Hay más. El empleador de Denise la despidió esta mañana después de una revisión de conducta. El cliente comercial más grande de Grant detuvo todo trabajo hasta que esto se aclare. Y Brenda, bueno, Brenda podría ser la única que realmente entiende lo mal que está esto. Una hora después, Brenda demostró que tenía razón presentándose fuera de mi edificio de oficinas sin maquillaje, con los ojos hinchados y sin nada de la petulancia de la entrada. Se veía más joven de lo que la había visto en años, menos como la mascota familiar y más como una joven de 23 años que finalmente se había dado cuenta de que la crueldad no sigue siendo divertida cuando regresa. Me reuní con ella abajo en el vestíbulo porque me negué a dejar que mi caos entrara en el lugar de trabajo que había luchado por construir. No estoy aquí por mamá, dijo antes de que yo pudiera hablar. Estoy aquí porque papá sigue diciendo que puedes arreglarlo si solo les dices que aprobaste lo del seguro y los papeles. ¿Lo hiciste? No. Su rostro se plegó sobre sí mismo. Entonces, mamá nos mintió a todos. Brenda, dije en voz baja. Mamá no solo mintió. Me usó, y tú lo grabaste mientras lo hacía. Eso dio en el clavo. Se dejó caer pesadamente en el banco del vestíbulo y se tapó la boca. Entre lágrimas, finalmente salieron algunas piezas. Denise había estado haciendo malabares con las facturas durante años y ocultando avisos a Grant hasta que se convirtieron en emergencias. Grant, desesperado por mantener las apariencias, aprobó atajos turbios cada vez que un formulario bancario o una fecha límite de contratista se acercaba demasiado. Brenda sabía sobre la transmisión en vivo y el truco de humillación pública, pero no sobre el papeleo a mi nombre. Pensó que me estaban echando para enseñarme responsabilidad. Realmente había creído su guión. Debería haberme sentido satisfecha.
en cambio, me sentí cansada hasta los huesos. Esto es lo que hacen las familias tóxicas. Asignan roles hasta que todos olvidan que los están eligiendo: el chivo expiatorio, la madre heroína, el padre ruidoso, la hija de oro, el pariente pacificista. Brenda no era inocente, pero tampoco era la arquitecta. Denise lo era. Y Denise finalmente llamó desde un número que no reconocí, dejando un mensaje de voz tan despojado de orgullo que casi sonaba como una extraña. Valeria, por favor. Están hablando de cargos. ¿La casa? Podríamos perder la casa. Sé que estás enojada, pero esta es tu familia. Por favor, llámame antes de que esto vaya más lejos. Lo escuché una vez y luego se lo envié a Néstor. Esa tarde, él propuso una reunión final controlada en terreno neutral con todas las comunicaciones documentadas. No para la reconciliación, sino para los términos. Por primera vez en mi vida, mi familia quería algo de mí con la suficiente desesperación como para escuchar la palabra no. Nos reunimos en una sala de conferencias en la oficina de Néstor a la mañana siguiente. Sin audiencia en cafetería, sin donantes de eventos de caridad, sin vecinos fingiendo no mirar, solo luces fluorescentes, una libreta, una caja de pañuelos que nadie tocó, y el tipo de silencio que obliga a las personas a enfrentar la versión de sí mismos de la que han estado huyendo. Denise parecía 10 años mayor de lo que había parecido en la entrada. Los hombros de Grant estaban caídos hacia adentro, como si el enojo hubiera sido lo único que mantenía su columna vertebral erguida. Brenda se sentó en el extremo más alejado de la mesa, retorciéndose las manos y mirándome como si no estuviera segura de si se le permitía. Néstor comenzó estableciendo reglas. Una persona habla a la vez. Sin gritos, sin reescribir hechos documentados, y sin comunicación directa conmigo fuera de los canales aprobados por el abogado a menos que yo eligiera lo contrario. Denise lloró antes de que pasaran 5 minutos. No lágrimas elegantes, no sollozos manipuladores. Sollozó como alguien que ve el suelo desaparecer bajo una vida que pensó que las apariencias siempre podían salvar. Estaba abrumada, dijo. Estaba tratando de mantener todo unido. No quise que llegara tan lejos. La miré y sentí algo más frío que el odio, claridad. Compraste pintura roja, dije. Encontraste un megáfono. Hiciste carteles. Brenda lo filmó. Papá lo anunció al vecindario. Eso no fue demasiado lejos. Ese fue el plan. Grant intentó intervenir con algún discurso sobre estrés, orgullo y presión del dinero, pero Néstor lo detuvo y deslizó copias de los formularios en disputa sobre la mesa. Antes de que esto se vuelva emocional de nuevo, dijo, necesitamos abordar el problema práctico. Valeria no autorizó el uso de su firma o estatus en estos documentos. No consintió en ser listada como coasegurada en la presentación de seguro actualizada. No debe los $16,000 reclamados repetidamente en línea y en público. De hecho, los registros disponibles muestran lo contrario. Denise susurró, lo pagaremos. Néstor respondió por mí, el reembolso es una condición, no la única. Entonces fue mi turno. Había ensayado algo feroz y cinematográfico en mi cabeza la noche anterior. Pero cuando llegó el momento, no necesité teatro. Necesité precisión. Esto es lo que sucede a continuación, dije. Publican una retractación escrita completa, no vaga, no espiritualizada, específica. Admiten que contribuí financieramente al hogar. Admiten que fui humillada públicamente. Eliminan cada publicación, vídeo y comentario que me ataca. Brenda deja el vídeo en vivo permanentemente y publica su propia disculpa. Papá envía aviso por escrito a los clientes a quienes mintió si alguna vez mencioné mi nombre. Mamá, reembolsas cada $1 documentado en un calendario que Néstor aprueba. No contactas mi lugar de trabajo. No te presentas en mi casa. No pides a los parientes que me presionen. Si algo de eso sucede, Néstor procederá sin negociar. Denise me miró como si nunca me hubiera visto antes. Tal vez no lo había hecho. Tal vez yo nunca me había permitido ser tan visible. Brenda comenzó a llorar en voz baja y dijo, me disculparé. Lo haré. Fui horrible contigo.
Esa parte me dolió más de lo esperado porque por un segundo vi a la niña pequeña que solía traerme paletas en el porche en verano. Lo fuiste, dije, y no estoy lista para facilitártelo. Grant preguntó si realmente estaba dispuesta a dejar que la familia se desmoronara por un malentendido. Casi me río. No, dije. La familia se desmoronó la noche que hiciste un espectáculo de echarme. Solo me niego a ser enterrada bajo eso. Hay un momento en que las personas controladoras se dan cuenta de que la culpa ya no funciona. Donde puedes ver físicamente morir la estrategia en sus ojos. Denise alcanzó ese momento primero. Dejó de rogar, dejó de reformular, dejó de llamarme dramática. Simplemente se veía cansada y avergonzada y más pequeña que la mujer con el megáfono. ¿Qué pasa si hacemos todo eso?, preguntó. ¿Qué pasará entonces? Respondí honestamente porque las mentiras habían arruinado suficiente de mi vida ya. Entonces tal vez un día deje de encogerme cuando suena mi teléfono. Tal vez un día recuerde que eres mi familia sin escuchar a una multitud reír. Tal vez un día decida si queda algo que reconstruir, pero no sucederá porque son mi familia. Sucederá solo si se vuelven seguras. Al final de la reunión, Denise había acordado renunciar al último comité comunitario al que se aferraba, emitir la retractación y comenzar el reembolso. Grant firmó un reconocimiento con respecto a la afirmación pública falsa de deuda y acordó detener todo contacto directo. Brenda se ofreció como voluntaria para una disculpa escrita y, para mi sorpresa, pidió referencias de terapia en lugar de perdón. Néstor me dijo más tarde que esa había sido la primera cosa genuinamente inteligente que alguien en esa mesa había hecho. Las declaraciones públicas salieron dentro de 48 horas. Denise fue arrastrada en línea. Sí. Pero más importante aún, el registro cambió. El silencio de Grant se convirtió en la disculpa que realmente podía manejar. Los seguidores de Brenda vieron cómo admitía haber ayudado a humillar a su propia hermana por aprobación y atención. Algunas personas se burlaron de ella. Otras le agradecieron por decir la verdad. No me importó cuál. Me importó que la mentira estuviera muerta. Y en cuanto a la casa, la conservaron apenas después de luchar a través de un plan de pago y vender activos que Grant una vez había tratado como símbolos de estatus. No lo perdieron todo. Perdieron la fantasía de que podían hacerme cualquier cosa y seguir llamándose justos. Me mudé a un apartamento iluminado por el sol encima de una librería en el sur de la ciudad. Lo llené con lámparas cálidas, líneas limpias y exactamente nada que oliera a miedo. Un mes después, fui ascendida a diseñadora principal en un proyecto de restauración de teatro que casi pierdo en el caos de esa guerra familiar. La noche que probamos la secuencia de iluminación final, me paré sola en el balcón y observé cómo un escenario oscuro cobraba vida bajo las señales que yo misma había construido. Ámbar suave en el proscenio, lavado frío sobre las cortinas de terciopelo, oro floreciendo sobre el yeso que había pasado años agrietado e ignorado. Me di cuenta entonces de que la restauración no se trata de fingir que el daño nunca sucedió. Se trata de negarse a dejar que el daño sea el diseño final. Eso es lo que hice. No destruí a mi familia. Dejé de ofrecerme voluntaria para ser destruida por ellos. Y la lección me costó más de lo que quería. Pero la aprendí de todos modos. La sangre no tiene precedencia sobre el autorrespeto. A veces, elegirse a uno mismo es la única forma honesta de amor que queda. Amor por tu futuro, tu cordura y la versión de ti que aún merece paz. Así que, si tu propia familia alguna vez te ha hecho sentir como una carga, como una deuda, como un error que podían arrastrar a la calle y etiquetar como inútil, recuerda esto. Alejarse no es debilidad. Decir la verdad no es traición. Y salvarte a ti mismo no es egoísta. Es supervivencia. Si hubieras estado sentado en esa sala de conferencias mirando a las personas que te rompieron y finalmente dándote cuenta de que ya no necesitabas su permiso para sanar, ¿los habrías elegido a ellos o te habrías elegido a ti mismo?